8:17. Vamos a hablar de estos dos temas que hemos abordado en estos primeros 15 minutos con dos analistas políticos, Daniel Calvo y también Iván Barrantes, que nos acompañan acá en el set de Noticias Telediario, porque hay muchas preguntas que han surgido alrededor de esto. Es verdaderamente una interpretación extrema por parte de Casa Presidencial el hecho de no querer hablar de temas de esta relevancia, o simple y sencillamente una excusa perfecta para no abordar temas que pueden ser tal vez complicados para el gobierno abordar, y más en temas de campaña electoral. Así que le doy la bienvenida a Daniel, a Iván, que están acá con nosotros. Buenas noches, señores. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Michael, Iván. Encantado de estar acá. Buenas noches, Michael, y buenas noches a todos los que nos están viendo, y pues aquí estamos a la orden. Tenemos dos temas en menú que son bastante interesantes. Primero, la situación que denuncia la candidata Laura Fernández, y por otro lado, esta interpretación del presidente. No sé si tuvieron ayer oportunidad de ver la entrevista o si han logrado poder repasarla y hacer un pequeño análisis de lo que lograron ver en el lenguaje del presidente el día de ayer. No sé si Daniel quiere empezar. Mira, yo diría que más allá de si la duda que existe sobre si él puede referirse o no, uno puede tener un criterio. Mi criterio, yo diría que no tiene realmente ningún impedimento, pero lo cierto es que el presidente encuentra una vez más la posibilidad de victimizarse, que me parece que ha sido un comportamiento normal, ha sido pues una práctica común por parte del presidente de la República, y que además le permite reforzar un relato que ha venido construyendo de manera consistente a lo largo de los últimos meses respecto al Cayó la Mordaza, además de seguir reforzando los criterios bastante negativos y críticos sobre el papel que ha seguido el Tribunal Supremo de Elecciones. Iván. Sí, bueno, yo lo dividiría en dos partes. Una parte es que el presidente tiene 2 años de estar en campaña, ha jugado siempre el filo de la navaja. Como buen jugador de riesgo que ha sido, no solo en eso, sino en muchas cosas, pues su tendencia es atravesar la línea reiteradamente, y a esto súmele la incorporación de la campaña de Laura Fernández, pues que también está jugando en esta línea delgada entre no beligerancia y beligerancia. Y coincido con Daniel de que una vez más se utiliza este recurso para, más que victimizarse, golpear a una institución como el tribunal, como lo ha hecho reiteradamente con la Asamblea Legislativa, con el Poder Judicial, con la Fiscalía. O sea, lo que estamos viendo es una continuación del guión que ha usado los últimos, desde el año pasado, especialmente a partir del intento de referéndum con Ley Jaguar, que para mi gusto fue el inicio de la campaña de este gobierno para apostar por la continuidad. Y yo creo que no hay que perder eso de vista. O sea, la gran apuesta del gobierno es la continuidad de su proyecto, y si para hacer que su proyecto continúe hay que caer en beligerancia, el presidente ha demostrado que está dispuesto a atravesar todas las líneas, de qué más que irse contra la institucionalidad de nuestro país para demostrar que está dispuesto a cruzar la línea. Entonces, creo que es el juego que estamos presenciando, y como en todo partido de fútbol, el árbitro decide cuáles son las jugadas arteras o no arteras, buenas o malas, tarjeta amarilla, tarjeta roja. Y una vez que entramos en campaña, el gran árbitro se llama el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que el tribunal está haciendo su trabajo en función de las reglas del juego que están debidamente estipuladas y evidentemente claras en toda nuestra reglamentación y leyes. Ahora, a mí me llamó mucho la atención, que tuve la oportunidad de claramente compartir con él durante estos 55 minutos que duró la entrevista, el hecho de que fuera tan amplio en los temas relacionados con el Tribunal Supremo de Elecciones, en los temas en donde él critica la posición del Tribunal Supremo de Elecciones, más no querer referirse a otros temas de interés nacional. Y yo se lo preguntaba directamente, entonces, ¿sobre qué van a ser las conferencias de prensa si usted interpreta y sus asesores interpretan de una u otra forma de que a lo único que se pueden referir es a temas que no tengan que ver con beligerancia política? Y el razonamiento que da el presidente es que hay un campo minado que le ha puesto el Tribunal Supremo de Elecciones por delante, y que en cualquier momento cualquiera de los temas a los que él se refiera de una u otra forma le pueden explotar. Esa fue la analogía que utilizó, y se puede convertir en una denuncia de beligerancia política. Las advertencias del tribunal también, hay que decirlo, han sido contundentes, y yo se lo decía a don Gustavo Román el otro día, nunca había visto un Tribunal Supremo de Elecciones tan contundente en una campaña electoral.
¿Cómo analizan ustedes estas dos versiones que ya se han ido tomando fuerza? Porque creo que el tribunal se ha movido y de una u otra manera ha puesto los puntos sobre las IES de forma más clara, aunque esto le acarree de una u otra forma más críticas, pero también algunos apoyos. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo te diría que hay una premisa en comunicación que dice que uno no responde a lo que le preguntan, sino que utiliza el tiempo para posicionar su mensaje. Y eso es lo que hemos observado, ve que no saca parte de su tiempo de esta entrevista pues a dedicarse a muchas de las interrogantes que has planteado, se escuda pues en el tema de este criterio de que él no puede referirse, pero sí, como lo mencionábamos, utiliza gran parte del tiempo, casi que la mayoría, a reforzar ese relato realmente contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Además, me parece un poco contradictorio que ahora el presidente, que como bien lo externaba Iván, ha jugado siempre arriesgado en cuanto a la línea de la beligerancia o no, bueno, pues de ahora, de la noche a la mañana, sea una persona prudente y que quiera cuidarse respecto a este tipo de acusaciones, cuando también lo sabemos, cuando estamos en una coyuntura específica electoral, pues este tipo de acusaciones vendrán, algunas serán justificadas, algunas no, pero ciertamente esta confrontación del Tribunal Supremo de Elecciones me parece a mí que irá creciendo exacerbadamente conforme se vaya acercando pues hacia el día E, y esto me parece que también generará expectativas realmente conflictivas dependiendo de los resultados y que me parece a mí pues pueden ser sumamente peligrosas para nuestro país. Sí, yo creo que hay que tener claro algo, el tipo de personajes como el presidente que podríamos ver a nivel mundial, personajes como Trump, el mismo Putin, siempre les gusta jugar al riesgo a ver hasta dónde las reglas y el sistema responde. Cuando un tipo como Putin invade Ucrania, él está claro que la ONU, los cascos azules y todos los organismos internacionales y sanciones económicas, al final no va a pasar nada. Siempre he creído que el presidente lleva todo al extremo para ver hasta dónde funciona el sistema. Y creo que esta reacción del tribunal bastante fuerte y tomando su rol como árbitro del partido, lo agarró fuera de base. Era algo que tal vez no esperaba, ese tipo de reacción, y el sistema lo que está diciéndole es, el sistema funciona, alto, no puede haber beligerancia, no puede haber intervención en el proceso electoral, porque hay que ser claros, o sea, en gobiernos anteriores, pues lo que no es intervención, pero se cortaban más cintas, se inauguraba más obra, en cierta forma se daba esa impresión de que el gobierno que estaba saliendo lo estaba haciendo muy bien con tal de favorecer a su candidato oficialista. Eso es una cosa, pero otras cosas es lo que vemos y lo veíamos todos los miércoles en las conferencias de prensa, de una forma, vamos a decir, descarada. Y bastante evidente de que había una injerencia en el proceso y pues una vez que arranca la campaña al 1 de octubre y el tribunal toma su rol protagónico en este partido y toma esta acción que creo que nadie se la esperaba, mucho menos el presidente, de pedir levantar la inmunidad y tomar cartas en el asunto, es lo que ha, desbaratado un poco el tablero. Y esta actitud de prudencia me da la impresión que no va a existir prudencia, vamos a seguir viendo lo mismo para seguir reforzando ese relato de victimización y de ataque a la institucionalidad para que su público duro, que realmente lo cree, porque hay que ser claros que el público duro chavista realmente cree lo que el presidente y doña Pilar le está diciendo de que esto es casi un golpe de Estado. Entonces, reiterar ese mensaje para fidelizar, y eso es una estrategia que tiene que ver con el proceso electoral, para que esa fidelización repercuta en el apoyo a su candidato oficialista, la vamos a seguir viendo. Así que en esa dinámica de toma y deme, honestamente no sé esto en qué puede parar y nuevamente todos los caminos llevarán a la Asamblea Legislativa. Ahora, cambiamos un poco de protagonista, el otro protagonista, el Tribunal Supremo de Elecciones. Se los comentaba yo a ustedes antes, a mí me llama la atención porque, bueno, apenas tengo 20, 22 años de estar ejerciendo periodismo, nunca había visto un tribunal de elecciones con voceros tan contundentes en una campaña electoral. Incluso aquí don Gustavo Román dice, no, se equivoca el presidente, o sea, le habla directamente al presidente. Y muchas de las personas que leyendo algunos de los comentarios dicen, bueno, ¿cómo puede ser el tribunal un juez imparcial cuando tiene una retórica o un discurso tan fuerte contra el mandatario? Y aquí esto surge o desata preguntas
que me parece que son válidas en algunas personas al decir, no, es que el tribunal se está excediendo. De hecho, he escuchado a algunos abogados, estuvo Mario Quiroz aquí, lo dijo claramente, el tribunal se está excediendo. He escuchado a Fabián Bolio decir exactamente lo mismo. Algunos diputados del oficialismo también se han referido al tema. Entonces, ¿cómo entender el rol del Tribunal Supremo de Elecciones cuando estábamos acostumbrados a un Tribunal Supremo de Elecciones discreto, casi que desapercibido en los procesos electorales, y ahora lo vemos con más voz, con más presencia en medios de comunicación? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que yo empezaría por mencionar que nunca antes se había visto en un proceso electoral un actor que desafiara constantemente al Tribunal Supremo de Elecciones como lo ha hecho Rodrigo Chávez, que inclusive diría yo me parece adrede. Él ha entendido que no solo pues la confrontación con el tribunal, sino con otros actores, Fiscalía, Contraloría, Asamblea Legislativa, es un mecanismo de combustión para su popularidad, es lo que realmente lo posiciona como un líder disruptivo, como un líder confrontativo, que como bien lo mencionaba también Iván, va atendiendo directamente pues al público duro, a ese voto que lo identifica como un líder prácticamente con temas mesiánicos, ¿verdad? Con una capacidad más allá del ordenamiento, inclusive pues con el deseo de eventualmente llegar a constituir una tercera república. Por otra parte, también creo que el tribunal, en razón de ese desafío constante y permanente, bueno, se ha visto en la obligación de actuar, obligación en la que quizá no se vio en esa necesidad de actuar en otros procesos electorales. Ciertamente, pues en cada partida siempre el árbitro se procura que pase lo más desapercibido posible. Bueno, no ha sido el caso, el tribunal ha tenido que venir a darse su lugar, y esto me parece que ha venido aumentando o acelerando ese discurso de que el Tribunal Supremo representa un escollo a la continuidad del gobierno, y que me parece a mí, si los resultados electorales eventualmente no llegaran a beneficiar al oficialismo, ¿de quién será la culpa del partido? Bueno, muy posiblemente del árbitro, y de ahí que te hablaba que esas posibilidades, esa narrativa y esas altas expectativas que se tienen, pues me parece a mí pueden ser realmente peligrosas si los resultados no le terminan por beneficiar al oficialismo. Pero entonces, nada más para concretar la idea, Daniel, era importante en este contexto y bajo este actor que el tribunal cambiara su estrategia de comunicación a la que había manejado en los últimos procesos electorales. Mira, se vio obligado a sacudirse. Creo que no podía ser un actor irrelevante, o tenía que darse realmente a respetar, en razón de que yo diría hay un ataque sistemático de parte del gobierno en esta narrativa de que el tribunal realmente ha representado un obstáculo. Creo que no tenía más remedio. Creo que sí es quizá llamativo. Nunca habíamos visto en esta actitud al tribunal, y de ahí que también me parece a mí aumenta ese relato de que el Tribunal Supremo de Elecciones pues realmente está en contra de una eventual continuidad del oficialismo, reforzando pues ese voto duro del gobierno al que te hacía mención. Ahora, Michael, que usted mencionaba, me acuerdo de una entrevista que usted le hizo a Randall Zúñiga, donde le decía pues que pocas veces se había visto un OIJ, un director del OIJ, salir en forma tan frontal y confrontativa contra un presidente de la República. Y la respuesta de Randall me pareció bastante contundente. Bueno, es que nunca hemos visto un presidente metiéndose de la forma como se mete, con una institución como el OIJ, y que hoy ha dado demostración que lidera la lucha contra el crimen organizado. Creo que pasa igual, o sea, nunca hemos visto un presidente que atacara de una forma tan frontal una de las instituciones más sólidas de Latinoamérica. Porque uno que ha tenido la oportunidad de trabajar en otros países y ver cómo un Tribunal Supremo de Elecciones está literalmente pintado en la pared. Voy a mencionar dos países, Guatemala y Honduras, donde prácticamente ahí las cosas que pasan son insólitas. Esto último que pasó en Guatemala, donde el presidente casi ni pudo asumir, fue como a las 3 de la mañana, después que tenía que asumir desde la tarde. Claro, me estás poniendo los ejemplos más extremos también, ¿verdad? Claro, no, pero por eso, o sea, a lo que me refiero es que pasen estas cosas, lejos de verlo como un problema, simplemente demuestra que nuestro sistema funciona, que nuestro sistema es sólido, que esa institucionalidad que tanto critica el presidente, que pareciera que le incomodan demasiado las leyes y las reglas, y siempre está tratando de salirse de las mismas, el sistema funciona. Y el sistema lo que le está diciendo es, las cosas no son como usted quiere que sean, son de otra manera, así están escritas, así están estipuladas las reglas del juego, y pues lo que está haciendo el tribunal es salir a jugar de una forma fuerte y luchando en el juicio público.
porque lo que el tribunal entendió es que el presidente gana el partido en el juicio público, no en el tecnicismo. El juicio público es la construcción de esa realidad alternativa y donde la gente empieza a creer una versión. Todo relato tiene su contrarrelato. Y cuando usted logra que un contrarrelato se enfrente al relato oficial, en este caso el del gobierno, queda la gran duda, y hoy la ciudadanía entonces tiene la gran duda de qué es lo que está pasando, y creo que esa ha sido la gran virtud del tribunal y lo está ejecutando de una forma correcta, con vocerías fuertes, sólidas técnicamente hablando, con digamos, buena presencia mediática y poniendo las cartas sobre la mesa. Entonces yo creo que este gallito que llaman no va a ser tan fácil para un personaje como Rodrigo Chávez, que es fuerte, que es enérgico, que golpea la mesa y que está un poco acostumbrado a que él pone las reglas del juego. Pareciera que esta no va a ser la ocasión. Bueno, no solo obligó al Tribunal Supremo de Elecciones a cambiar su estrategia de comunicación y a tener voceros más fuertes, también de una u otra forma lo obligó a aceptar públicamente de que efectivamente en la Constitución política, porque así lo aceptó finalmente don Gustavo Román, que en la Constitución política no está tácitamente escrito o descrito la posibilidad de que el tribunal sancione a el presidente de la República y mucho menos que lo destituya. Tuvo que irse el tribunal a aceptar que es a través del Código Electoral y de otro tipo de leyes. Hablando siempre de esos argumentos de que de una u otra forma también el chavismo ha llevado al Tribunal Supremo de Elecciones a tener que también aclarar ciertas situaciones que le han generado dudas, o el simple hecho que ustedes lo comentaba ahora, Iván. Veíamos una conferencia de prensa de las últimas que hubo donde habían pantallazos de Carlos Alvarado en plena campaña electoral inaugurando obras, haciendo anuncios con su esposa, Luis Guillermo Solís haciendo también anuncios, a Óscar Arias también haciendo anuncios en temas o en épocas donde existía la veda electoral, y ahí es donde tuvo que salir también el tribunal a aceptar de que sí, que las reglas cambiaron en el 2024 por los votos que se dieron relacionados con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de una u otra forma, también no es solo retórica de parte del gobierno, sino que también es una estrategia bien estudiada para llevarlos también al punto que ellos quieren que acepten. Sí, pero yo creo que ahí, como lo mencioné hace un rato, o sea, estamos acostumbrados a ver esto es como la cuenta incobrable de una empresa, o sea, es imposible que esté en cero, siempre va a estar entre el 1 o 2%. O sea, este tipo de acciones de un gobierno saliente para beneficiar a su candidato oficialista son el pan de cada día. Por eso existe esa ley y por eso se prohíbe la beligerancia, porque si no existiera, esto sería un desmadre. Y tendría toda la lógica, porque el que está quiere continuar con el que viene compitiendo de parte de él. Entonces la lógica de la ley tiene su ciencia, por decirlo así. En épocas pasadas no hemos visto los extremos que hemos visto con este gobierno, ni tampoco la cantidad de denuncias y que siguen llegando. No sé, y que seguirán llegando. No recuerdo cuántas lleva, ya como 15, una cosa así. Entonces, alguien tiene que accionar. Y está claro la intencionalidad. Porque, a ver, aquí hay dos discusiones. Está la discusión técnica, y que es cierto, hay ciertos grises, y el tribunal pues se ha visto ahí en un gris también con respecto a ciertas interpretaciones. Pero hay una realidad, y es la realidad de cuál es, políticamente hablando, lo que está pasando. Lo que está pasando es que tenemos un gobierno que quiere, a costa de lo que sea y como sea, continuar. En ese esfuerzo, pues atraviesa la línea. ¿Por qué? Porque es un gobierno y un presidente que juega agresivamente. O sea, si fuera fútbol, es el típico equipo que juega a matar, ¿verdad? No importa si quebras al rival. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, hay una intencionalidad total de un gobierno de apoyar a su candidata y su candidata prestarse a ese juego. No en vano, y con el timo de que es cualquier persona que pueda asistir a las actividades de gobierno, va donde va el presidente, porque la gran estrategia, bueno, no gran estrategia, sino la única forma de poder captar ese volumen electoral de la energía y popularidad del presidente Chávez por parte de Laura Fernández es estar pegada a él. Entonces, entendiendo esa simbiosis, entendiendo esa realidad, el tema de la beligerancia está ahí. Es una realidad, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Que legalmente, técnicamente hablando, eso cómo se soluciona, eso ya es un tecnicismo que yo no personal, que ya compete a materia de abogados, y etcétera, pues no me atrevería a profundizar. Pero que había, digamos, ley, o sea,
interpretaciones menos fuertes antes del 2024 con los votos de Petro y el otro voto que ahorita no recuerdo, el de Nicaragua, las leyes, las interpretaciones eran mucho menos fuertes que lo que son ahora. Eso es una realidad. A mí déjeme quizá terciar un poco en el asunto. Concuerdo en lo que Michael menciona de que efectivamente pues el ordenamiento y los tiempos han cambiado. No es hoy lo mismo, inclusive con el tema de las conferencias, de lo que tenía el seguimiento pues hace algunos años de una conferencia de prensa, lo que puede ser ahora. Pero yo diría que hay un tema medular y que me parece quizá está pasando más desapercibido y que explica mucho de por qué este tema está generando tanta suspicacia o esta tormenta de tensión entre poderes. Y es que me atrevería a decir que en estos 3 años y medio, un poco más, es el Tribunal Supremo el primero, porque no ha sido capaz la Asamblea Legislativa, no ha sido capaz el Poder Judicial, no ha sido capaz la Contraloría de poder intentar al menos construir un contrarrelato al gobierno. Realmente el gobierno de Chávez ha manejado a plenitud pues el tablero, ha instalado sus narrativas, no ha encontrado en todos estos años pues alguien que intentara construir un relato distinto y bueno, el Tribunal Supremo ha surgido ahora pues con la obligación de intentar pues dar su criterio, de confrontar y me parece que está teniendo relativamente un importante éxito. Puede ser también por la coyuntura en la que ya nos encontramos de una contienda electoral. Yo esperaría que también pues en las próximas semanas, en los próximos meses puedan surgir realmente de parte de partidos de oposición, de parte de la Asamblea Legislativa y otros órganos auxiliares, realmente cuestionamientos a lo que el oficialismo, el gobierno, ha intentado vender, yo diría que casi como verdades absolutas, entendiendo que estas no existen. Bien, queremos cerrar este tema para pasar al otro, que tenemos unos minutos más para poder hablar de la situación de doña Laura Fernández y lo que denuncia el día de hoy. ¿Qué les parece esta denuncia? A mí me llamó mucho la atención, lo comentábamos con nuestro compañero Diego Arce, fue una conferencia que se convocó con media hora de anticipación. Esperábamos otra cosa y salió esta denuncia que hace primero en redes sociales, bueno, en medios de comunicación y luego acude al organismo de investigación judicial. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Mira, lo que yo pudiera decir de lo que ha sucedido pues el día de hoy es que realmente aún existen pues varias dudas, se han planteado pues en el reportaje previo. Lo que yo diría es las implicaciones políticas de que esto pueda llegar a tener. Uno, encuentro también contradicciones. Bueno, ahora resulta que la Fiscalía sí es un organismo, digamos, que puede realizar una investigación. Eso es una contradicción que me parece salta en este relato nuevamente y encontramos como punto común de todo lo que hemos venido mencionando con el caso del comportamiento del presidente de la República, una nueva victimización de que realmente la candidata a darle continuidad en el oficialismo está siendo víctima de este posible espionaje. Entre los culpables se da a entender que posiblemente venga de la oposición, lo que parece difícil es en la campaña, en la casa de campaña del oficialismo, y yo diría que quizá lo que uno podría pensar inicialmente, y en política siempre es un tema clave, es que a uno constantemente le repiten, mire, los enemigos están a lo interno y no a lo externo, es decir, hay un gato posiblemente casero que haya podido pues llegar a evadir estos mecanismos de control si es que existieran y que me parece a mí estarán a la orden del día. Hoy el tema del espionaje, el tema pues de la filtración de audios y demás pues está a la orden del día, esto en todos los países, en las latitudes. E inclusive me parece a mí, y no sé si Iván compartirá este criterio, es que me parece a mí que Laura Fernández de alguna manera se cura en salud, porque ella prácticamente dice, bueno, si eventualmente llega a circular un audio en el cual se me implica y ustedes entiendan que posiblemente ha sido alterado y que ha sido obtenido a través del espionaje, como dando a entender que eventualmente esto llegue a circular. Desconozco si esto pasará, solo el tiempo lo dirá, pero me parece que uno observa quizá un curarse en salud ante eventualmente pues que circule un audio que pueda llegar a implicar al oficialismo. Sí, es bastante extraño, ¿verdad? Porque es en la casa de campaña, en la oficina de la candidata y en un lugar, o sea, no era que estaba debajo del escritorio, o sea, en un lugar prácticamente secreto casi, ¿no? Entonces, coincido en que llegar hasta ahí
por parte de un externo, llámese alguien de la oposición, está complicado, ¿verdad? Sí me inclino por dos opciones. Uno, gato casero, lo cual en un gobierno que hemos visto todos estos temas de cuasi policía política con seguimiento, la DIS, la UEI, prácticamente en un rol que nunca hemos visto, no hay que descartarlo. O, yo voy a ser un poco temerario, un montaje para desviar la atención, para desviar la conversación en todo este momento de tensión donde estamos hablando de posible levantamiento de la inmunidad por parte del tribunal, etcétera, porque es como extraño, o sea, ¿y grabarla para qué? O sea, ¿qué es lo que vamos a vigilar? ¿Qué es lo que se va a espiar? ¿Qué es lo que se puede hablar ahí que sea tan importante como para que amerite que alguien, si fuera externo de oposición, corriera el riesgo de meterse a esa casa, meterse a esa oficina, ir hasta ahí, poner un dispositivo a riesgo de ser detectado, que no me queda claro cómo fue detectado el dispositivo, o se dieron cuenta que había un dispositivo para espiar, digámoslo, en esa posición. Ella dice que contrataron complejo, una bien empresa. raro, Ella dice que contrataron una empresa especialista y fue la que pero detectó. la contrató. ¿Qué fue lo que la motivó a contratarla? O sea, yo contrato cuando sospecho de que me están vigilando. Si contrato a alguien o una empresa de esas características. Entonces, ¿cuál fue el hecho o la acción que gatilló, detonó la acción de, valga la redundancia, de llamar a esta empresa para que hiciera el chequeo? Esa parte está un poco confusa. O sea, yo no llamo a mi casa a alguien para que vaya a detectar si hay micrófonos o hay algún tipo de artefacto por temas de seguridad porque me levanté y se me ocurrió. Es porque sospecho que pudiera estar siendo vigilado o siendo invadido en mi privacidad. Entonces, es bien extraño. Y la otra cosa que, es error de principiantes, usted no puede alterar donde ocurrió el delito o donde está el problema, porque la primera condición para que la investigación pueda entrar a zona virgen, por decirlo así, es que todo queda en su lugar, nadie toca nada y aquí primero entramos a investigar, a recoger evidencia y a partir de ahí se desarrolla una investigación. Pero con esa acción prácticamente ahí se alteró toda la escena original de la supuesta anomalía. Entonces llama poderosa, todo el hecho en sí llama poderosamente la atención y coincido con Daniel una vez más, independientemente de cómo pasó, quién lo hizo y las motivaciones, el relato termina en la victimización, en, ¿cómo se llama? Me atacan, inclusive poner en duda de nuevo la institucionalidad, porque hay una frase bastante fuerte que en la Fiscalía y en el OIJ no confío, porque se han vuelto actores políticos. Entonces, ¿para qué presenta la denuncia? Entonces, ¿para qué presenta la denuncia? Exactamente, entonces es bastante sui generis toda la situación y poco creíble, y es cuestión de ver ya las manifestaciones digitales sobre el tema, y pues yo diría que está 70-30, entre 70 negativos, 30 positivos con respecto a lo que ha pasado, poco creíble, poco contundente y poco estructurado, porque de nuevo, no entiendo cómo alguien de oposición o alguien que quiere vigilar logra entrar a esa casa, a esa oficina, hasta ese lugar, y con qué objetivo. Y coincido con Daniel de que hay una especie ahí de curarse en salud con respecto a que si, bueno, y si apareciera algo, está alterado a partir de esa vigilancia. Michael, Iván, me déjenme llamó... quizá a mí terciar un punto que me parece que es importante cuando yo decía que hay una posibilidad de gato casero, y creo que es que dentro del partido de gobierno, que es una amalgama de personas que provienen de diferentes agrupaciones, hay un grupo quizá fundacional que se encuentra molesto de la incorporación de figuras justamente provenientes de otras fuerzas. Hay conflictos que están latentes y que me parece a mí mucho de eso pues podría explicar, y yo invitaría más bien tanto al partido oficialista como a todos los partidos que compiten en este proceso, pues a que puedan realmente llevar procesos de mayor seguridad, de temas de evitar este tipo de fugas de información, en razón de que muchos son amalgamas de ahí y que los conflictos internos pues están a la orden del día. No sé cuántos conflictos internos ya hemos podido observar entre miembros de Motiva, entre miembros del Pueblo Soberano, entre figuras que se han venido sumando, el caso de Mayuli Ortega, diferencias
diferencias inclusive entre la propia doña Pilar y la propia Laura Fernández, de manera que yo diría ahí que se debería prestar atención, sobre todo por la dificultad que mencionábamos de poder llegar a colocar un dispositivo de estos por parte de una agrupación completamente externa. Yo conociendo a doña Laura, y la he entrevistado decenas de veces desde que estaba en Mideplan hasta en Mideplan en su primera ocasión, y siendo también asesora de despacho y en los diferentes puestos que ha tenido, a mí me llama mucho la atención el lenguaje corporal de ella el día de hoy, porque usualmente ella no es una persona tan, vamos a ver, como tan alterada. Yo la sentí como un poco alterada durante la conferencia de prensa, y esa no es su forma de actuar usualmente, y menos ante la prensa. Entonces sí me llama mucho la atención la situación. Algo tuvo que haber pasado para que todo esto sucediera en pocas horas, para que incluso se convocara a una conferencia de prensa, estuvieran presentes prácticamente toda la plana de Pueblo Soberano ahí sentados, inclusive veíamos a don Freddy de las cooperativas, veíamos al encargado de las finanzas, o sea, hay muchos personajes ahí que se lograron convocar en un lapso muy corto de tiempo. Llama la atención también esa situación. Nos quedan un par de minutos. Yo quisiera pedirles a ustedes una conclusión enfocada en lo que puede venir a ser la participación de esto, de espionaje, de inteligencia artificial, de audios alterados. Como a manera de cierre, ¿cómo ven ustedes la perspectiva, ya no hablando específicamente de este caso, sino a lo que podemos enfrentarnos los ciudadanos en esta discusión política en los próximos meses? Diría que la campaña política que nos encontramos ya, porque ya ha iniciado de manera oficial, pues van a tener que lidiar con una enorme cantidad de desafíos nunca antes visto. El tema de las tecnologías, de inteligencia artificial, de temas de espionaje, de redes sociales y demás, realmente pone, diría yo, inclusive así lo han expresado autoridades del Tribunal Supremo, en una contienda de burro amarrado contra tigre suelto. Es decir, el Tribunal Supremo hoy no cuenta realmente con las herramientas pues para intentar fiscalizar y darle realmente seguimiento, monitoreo a una enorme cantidad de, ya te dije, desafíos que en razón de los avances tecnológicos pues ya puedan estar en la contienda. Esto realmente me parece que será una fuente de polémicas inagotables en los próximos meses, donde me parece a mí es importante pues mencionar justamente esa desigualdad en cuanto al tema de los recursos que puede llegar a contar o herramientas del tribunal, porque será, como lo hemos mencionado minutos atrás, es severamente cuestionado por todo este tipo de polémicas que pueden llegar a salpicar la campaña más adelante. Iván, un cierre, por favor. Sí, bueno, más allá de la tecnología, el fenómeno de inteligencia artificial, etcétera, hay que entender la intencionalidad de los actores. Tenemos un actor oficialismo que quiere la continuidad a como dé lugar, lo está demostrando de una forma agresiva en términos electorales, de campaña política, y bien, es un ejército que tiene una causa, una épica, hambre de ganar, y está trabajando de esa manera, y una oposición que empieza a mostrarse en una actitud de, no, aquí no va a haber continuidad, y una institucionalidad que también empieza a funcionar y a decir, bueno, como usted quiera, pero aquí hay ciertas reglas del juego. Entonces, creo que esa tensión va a convertir esta campaña en una de las más agresivas, de más roce. Si esto fuera boxeo, dos sistemas en el cuerpo a cuerpo y no tanto de largo, y cuando existe roce y cuerpo a cuerpo, esas fricciones pues siempre van a degenerar en acciones poco ortodoxas, llamémosle, ¿verdad? Donde el juego de caballeros, como sería un juego de ajedrez, puede pasar a segundo plano. Creo que eso es lo que se avecina, independientemente de lo que se vaya a hacer con los recursos tecnológicos, conceptualmente hablando, esa intencionalidad y esa realidad competitiva, porque al final una campaña electoral es una competencia, es lo que va a determinar las reglas del juego o las no reglas y la actitud de los diferentes actores del partido. Creo que vale la pena que hagamos en los próximos días algún debate o algún tipo de entrevista con respecto al rol de la tecnología y también de los famosos troles que claramente van a ser también protagonistas en esta campaña electoral. Así que quedan invitados desde ahora y lo vamos a coordinar. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche. A las órdenes. Muchas gracias.